El encuentro de hoy es con el doctor Leonardo Masitelli, magíster, docente, un hombre que se ha desempeñado en la función pública, estuvo en el SENASA durante mucho tiempo, con una actividad relevante en el mundo internacional, es consultor en esta materia, es experto en políticas agroalimentarias y me quedé pensando, nos quedamos pensando seguramente con la teleaudiencia, acerca de ese rol que debe asumir, que ya asume el médico veterinario funcionalmente. ¿Cómo ves en perspectiva los mercados internacionales? Hace poco la Argentina accedió, aparentemente, al menos en teoría, a un nuevo mercado de carnes, el mercado mexicano, que Uruguay tiene ya habilitado desde el año 2014, pero con pocos resultados concretos. ¿Cómo ves este desarrollo en el contexto chino, en el contexto europeo? Mirá, es todo un capítulo muy interesante, pero si vemos lo positivo es que, obviamente que mediante una acción con un fuerte tinte político, se abre México y te lo puedo decir en el siguiente aspecto. México, como Estados Unidos y Canadá, integran un grupo que es el NAFTA. Argentina, ya en el año 94, por un estudio de análisis de riesgo en conjunto con el USDA y con el APHIS que es el SENASA de Estados Unidos, habíamos logrado abrir ese mercado. Es decir, se vacunaba, estamos hablando de carne, de país, en ese momento era la zona con vacunación, y se pudo lograr. Luego se cerró por la cuestión que fue en su momento muy crítico, que fue el ocultamiento de la fiebre aftosa, y recientemente se volvió a abrir. Y Canadá se había abierto antes y México nunca se podía abrir. Evidentemente ahí hay dos cuestiones. Desde el punto de vista sanitario es bueno porque es el hecho de que finalmente se reconozca que es lo mismo las garantías que se le dan a Estados Unidos y Canadá que las que se tienen que dar a México. Y eso también, ¿qué importa? Importa en el sentido de que cuando uno va a negociar con otro país y dice, mira, prácticamente ningún país de la región de las Américas tiene prohibido o no tiene abierto el acceso desde el punto de vista sanitario, porque luego viene el otro aspecto que es el comercial. Ahora, si desde el punto de vista comercial, por arancel o por alguna cuestión de alguna fuerte imposición que haga algún país, como por ejemplo Estados Unidos, que le puede comprar animales en pie, los faena y le vuelve a mandar la carne a México, es otra cuestión. Pero el aspecto desde el punto de vista sanitario, que no haya una restricción injustificada, eso es un avance. Eso es un avance. Ahora, vos me mencionaste China como gran traccionador. Europa sigue siendo digamos, un mercado típico y que no va a dejar de estar. Cuota Hilton mediante o no, cuota feedlot o no, está. Ahora, ¿qué pasa ahí? Ahí pasa políticas de Estado de mediano y largo plazo que privilegien que la exportación es importante y fundamental, entonces se aumente la producción para que haya tanto stock para el consumo doméstico, el consumo interno, como la exportación, porque no es una cosa en contra de la otra. Digamos, Argentina puede hacer todo. Si vos sacás la cuenta, el stock ganadero, ¿en qué número estamos comparado con cuántos años atrás? Y en un momento no estábamos muy lejos del stock ganadero que tenía Brasil. Y Tal fíjate cual. Brasil a dónde fue y dónde estamos nosotros. Recordemos episodios de fiebre aftosa en la región, Uruguay, ¿te acuerdas? Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, que entró de un lado, que entró, no vamos a entrar en ese detalle, de dónde entró, de dónde no entró. Veámoslo en la perspectiva de dónde estábamos y a dónde estamos hoy y a dónde podríamos estar. Entonces, en ese punto es México, y sí, vamos a tener stock para México, o lo poco que hay le vamos a vender hoy a China. Es decir, todos los mercados requieren un tratamiento particular. El primer tratamiento particular es ser serios, consistentes, coherentes, negociar perfectamente las condiciones sanitarias y mantenerlas, es decir, cuidar los mercados. Los nuevos que se van abriendo tendrán otras condiciones, pero ya, si vos tenés un buen, digamos, buenos mercados abiertos y buen stock
y una previsibilidad, perdón, vos podés acceder y decir, bueno, me voy a firmar contratos por tantas miles de toneladas de carne. Es un poco eso, es decir, siempre hay, para terminar y redondear esto, un aspecto sanitario que es el trabajo del Ministerio de Agricultura, Cancillería, los SENASAs y todo, de abrir los mercados y dejar los mercados abiertos y disponibles. Después, si están operativos y están con negocios, ya es una parte más privada, obviamente. No es el Estado el que vende, es el privado. Pero en esa, y ahí me gusta decir el famoso tema de la articulación público-privada. Ese es el real ejemplo de poder trabajar en público y privado, diciendo, bueno, la exportación de carnes para la República Argentina es un tema importante, vamos a cuidarlo, ¿cómo lo hacemos? Interesantísimo lo que nos plantea el doctor Leonardo Masitelli. En definitiva, ofrecer garantías, seguridades. Este paso de México, mucho más que lo que puede establecer incluso como aporte de divisas, significa un nuevo aval. En cuanto regresemos, le quiero preguntar acerca precisamente de otra especialidad que él aborda: el buen trato animal, la buena relación que debe haber justamente entre la economía y los resguardos sanitarios, porque él de este punto sabe y mucho.